Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están hoy? Espero que estén increíbles, llenos de energía positiva y listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en su canal favorito. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más conmigo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la pasión y los recuerdos imborrables, todo esto gracias a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, aún suspiran por esa química que traspasaba la pantalla. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, los momentos que compartieron siguen vivos en nuestros corazones. En este vídeo vamos a explorar una anécdota en particular, un recuerdo especial que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel y que nos dejó a todos con una sonrisa en el rostro y un nudo en la garganta. Vamos a analizar este momento, a desglosar las emociones que transmite y a reflexionar sobre el impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en sus fans. Así que si son tan fans como yo de Kerem y Hande, o simplemente les encanta el chismecito del bueno, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y lleno de salseo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos palomitas, pongámonos cómodos y vamos a descubrir ese recuerdo imborrable que Kerem Bürsin compartió sobre Hande Erçel. Allá vamos. Bien, para entender la magnitud de este recuerdo, primero tenemos que ubicarnos en el contexto de su relación. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. La chispa saltó a la vista de todos y pronto, lo que comenzó como una relación profesional se transformó en un romance que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su relación fue muy pública, compartían momentos juntos en redes sociales, se les veía muy enamorados en alfombras rojas y eventos importantes. Era una pareja que transmitía felicidad y autenticidad. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para sus fans, quienes aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Ahora bien, enfoquémonos en el recuerdo que Kerem Bürsin reveló. En una entrevista que se hizo viral en redes sociales, le preguntaron sobre algún momento especial que recordara con mucho cariño de su tiempo con Hande. Al principio Kerem se mostró un poco reacio a responder, como si estuviera intentando controlar sus emociones. Pero después de unos segundos de silencio con una sonrisa nostálgica, comenzó a narrar la anécdota. Contó que durante el rodaje de Sen Kalkam, en uno de los tantos días agotadores y llenos de estrés, Hande lo sorprendió con un gesto inesperado. Estaban grabando una escena particularmente difícil, la tensión se podía cortar con un cuchillo y el ambiente era bastante pesado. De repente, en un descanso entre tomas, Hande se acercó a Kerem con una taza de café en la mano. Hasta ahí podría parecer un gesto común y corriente, pero lo que hizo especial este momento fue lo que Hande le dijo. Según Kerem, Hande le dijo algo así como: sé que estás cansado y presionado, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Confía en ti mismo, eres increíble y vamos a superar esto juntos. Kerem contó que esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. Sintió un apoyo inmenso por parte de Hande, una conexión profunda que lo llenó de energía y motivación para seguir adelante. Dijo que ese pequeño gesto, esa simple taza de café y esas palabras de aliento, lo marcaron para siempre. Fue un momento en el que se dio cuenta de la persona tan especial que tenía a su lado. Lo que hace que este recuerdo sea tan significativo es que revela la verdadera naturaleza de su relación. No se trataba solamente de una química física o de una atracción superficial. Había un apoyo mutuo, una comprensión profunda y un cariño genuino que trascendía la pantalla. Era una relación en la que ambos se impulsaban a ser mejores, en la que se apoyaban en los momentos difíciles y en la que celebraban juntos los logros. Además, este recuerdo nos muestra una faceta de Hande Erçel que a veces no se ve tan claramente en los medios. Nos revela a una mujer empática, sensible y solidaria, que se preocupa por el bienestar de las personas que la rodean. Es una prueba de que detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona con un gran corazón. Por supuesto, este recuerdo también nos hace reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos en las relaciones.
A veces, no se necesitan grandes declaraciones de amor o regalos costosos para demostrarle a alguien que nos importa. Un simple abrazo, una palabra de aliento o una taza de café pueden marcar la diferencia y fortalecer los lazos afectivos. La reacción de los fans a esta revelación fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de comentarios llenos de nostalgia, cariño y admiración por Kerem y Hande. Muchos expresaron su tristeza por el fin de la relación, pero también agradecieron a Kerem por compartir este hermoso recuerdo. Algunos incluso manifestaron su esperanza de que en el futuro, Kerem y Hande puedan reconciliarse y retomar su historia de amor. Aunque, siendo realistas, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo importante es que ambos siguen siendo figuras muy queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento y que sus fans siempre recordarán con cariño los momentos que compartieron juntos. Y es que al final del día, las relaciones, ya sean amorosas, de amistad o familiares, se construyen a base de momentos como este, de pequeños gestos, de palabras de aliento, de apoyo incondicional y de cariño sincero. Son esos recuerdos los que nos marcan, los que nos definen y los que nos acompañan a lo largo de la vida. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad de hacer algo lindo por alguien que quieren, no lo duden. Un simple gesto puede tener un impacto enorme y crear un recuerdo imborrable. Bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para recapitular, hoy exploramos ese hermoso recuerdo que Kerem compartió sobre Hande, ese gesto de apoyo y cariño que lo marcó durante el rodaje de Senkalkam. Vimos cómo este pequeño acto revela la profundidad de su relación y la importancia de los pequeños gestos en el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció este recuerdo de Kerem y Hande? ¿Qué otros momentos de esta pareja recuerdan con cariño? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y leer sus historias. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre les traigo contenido fresco, interesante y lleno de salseo. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando el chismecito, profundizando en el legado de Kerem y Hande asterisco asterisco. Pero esperen. Antes de despedirnos por completo, creo que hay mucho más jugo que podemos sacarle a esta historia. Porque, seamos honestos, la relación de Kerem y Hande no fue solo un romance de telenovela, fue un fenómeno cultural. Y para entender por qué este recuerdo en particular es tan resonante, necesitamos explorar un poco más a fondo el impacto que tuvieron como pareja y cómo su relación influyó en la percepción del público sobre el amor y las relaciones. Primero hablemos de Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y posteriormente a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, la historia era entretenida, llena de giros inesperados y personajes carismáticos. Pero sin duda, la clave del éxito fue la química explosiva entre Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Su romance en pantalla era creíble, apasionado y, sobre todo, genuino. Y eso, mi gente, es lo que conectó con la audiencia. La gente no solo estaba viendo una serie, estaba invirtiendo emocionalmente en la relación de Serkan y Eda. Querían verlos felices, superar sus obstáculos y construir un futuro juntos. Y cuando Kerem y Hande empezaron a salir en la vida real, la locura se desató. Los fans sintieron que su fantasía se había hecho realidad. La pareja que amaban en la pantalla ahora era una realidad palpable. De repente Kerem y Hande se convirtieron en un modelo a seguir para muchas personas. Sus fotos en redes sociales se volvieron virales, sus entrevistas eran analizadas hasta el último detalle y sus gestos de cariño eran celebrados por miles. Su relación era vista como un ejemplo de amor verdadero, un romance de cuento de hadas que inspiraba a otros a creer en el amor. Pero claro, la fama y la atención mediática también tienen su lado oscuro. La pareja fue sometida a una presión constante, tanto por parte de los fans como de los medios. Cada uno de sus movimientos era vigilado y cualquier rumor sobre problemas en la relación era amplificado hasta la exageración.
Mantener una relación bajo esa lupa constante debe haber sido extremadamente difícil. Y eventualmente la relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue devastadora para muchos fans, quienes sintieron que su sueño se había roto. Hubo especulaciones, rumores y mucha tristeza en las redes sociales. La gente se preguntaba qué había pasado, porque una pareja que parecía tan perfecta había terminado. Pero incluso después de la separación, el cariño y la admiración por Kerem y Hande no desaparecieron. Sus fans siguieron apoyándolos individualmente, celebrando sus logros profesionales y esperando que ambos encontraran la felicidad. Y de vez en cuando resurgen momentos como este, como la revelación de Kerem sobre la taza de café, que nos recuerdan por qué esta pareja fue tan especial. Porque al final, no importa si están juntos o separados, lo que queda es el legado de su relación. Un legado de amor, de pasión, de apoyo mutuo y de conexión genuina. Y es ese legado lo que sigue inspirando a muchas personas a creer en el amor y a valorar los pequeños gestos que hacen la diferencia en una relación. Ahora, volviendo a la anécdota de la taza de café, creo que es importante destacar la humildad y la vulnerabilidad que mostró Kerem al compartir este recuerdo. En un mundo donde las celebridades a menudo se muestran como seres perfectos e inalcanzables, Kerem se atrevió a mostrar su lado humano, a admitir que había momentos de estrés y presión en su trabajo y a reconocer el apoyo incondicional que recibió de Hande. Esa vulnerabilidad es lo que hizo que este recuerdo fuera tan cercano y relatable para los fans. Les permitió ver a Kerem como una persona real, con emociones y sentimientos como cualquier otra. Y les recordó que incluso las relaciones más aparentemente perfectas tienen sus desafíos y que el apoyo mutuo es fundamental para superarlos. Además, la anécdota también destaca la importancia de la comunicación en una relación. El simple hecho de que Hande se tomara el tiempo para hablar con Kerem, para ofrecerle palabras de aliento y para recordarle su valía, marcó una gran diferencia en su día. Nos enseña que a veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga que cree en nosotros, que nos apoya y que está ahí para nosotros. En resumen, el recuerdo que Kerem Bürsin compartió sobre Hande Erçel es mucho más que una simple anécdota. Es una ventana a la profundidad de su relación, un reflejo de su impacto en la cultura popular y un recordatorio de la importancia de los pequeños gestos y la comunicación en el amor. Y es por eso que este chismecito sigue siendo tan jugoso y tan resonante para los fans de todo el mundo. Así que la próxima vez que se sientan abrumados por el estrés o la presión, recuerden la historia de Kerem y Hande y tomen un momento para ofrecerle una taza de café a alguien que necesite un poco de apoyo. Nunca saben el impacto que ese pequeño gesto podría tener. Y ahora sí, mi gente, me despido. Espero que hayan disfrutado de este chismecito extendido y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación de Kerem y Hande. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias historias de amor y apoyo mutuo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.